Y lo mandé ayer como a la... Listo, ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Sí, señora. Ahora sí, bueno, repetimos. Vale, les doy la bienvenida al componente práctico del curso de biología. Este componente está destinado a que se trabajen 7 prácticas de laboratorio. Esas 7 prácticas de laboratorio están divididas en 3 sesiones. La primera es el día de hoy, que trabajaremos práctica 1 y 2. Dentro de 8 días nos volvemos a encontrar a la misma hora para desarrollar prácticas 3 y 4. Y finalmente, en 15 días realizaríamos prácticas 5, 6 y 7. En total, el componente práctico son 120 puntos. Es un puntaje bastante alto, por lo que les sugiero que ustedes tengan una muy buena dedicación a realizar esos informes de laboratorio, porque de estos 120 puntos, la gran mayoría tienen que ver con la fundamentación teórica. Es decir, cómo ustedes analizan y desarrollan los informes de laboratorio. Por tanto, es muy importante que ustedes tomen nota de lo que les voy a explicar durante este momento. Y otra parte es la consolidación y entregas de informes. Ya ahorita les explico dónde van a desarrollar esa entrega. Está destinado que trabajemos de 6 a 10 el día de hoy. En realidad, las 4 horas no vamos a estar aquí ustedes escuchándome todo el tiempo, sino que primero se hace una conceptualización teórica. En este caso, soy yo la que voy a explicar prácticas 1 y 2. Y luego, ustedes deben desarrollar la práctica, es de revisar el día de hoy el simulador, revisar los videos que se han desarrollado para este proceso y realicen de una vez el informe de laboratorio. Eso lo pueden hacer individual o si lo desean pueden realizarlo en grupos de máximo 3 estudiantes. ¿Cómo saben con quién pueden hacerse? Pues en el chat pueden empezar a hacer esos grupos. También tenemos destinado el grupo de Skype del componente práctico para que lo desarrollen. Por favor, en el grupo de Skype del componente práctico, porque tenemos diferentes grupos y si ustedes empiezan a escribir por ahí, pues podemos confundir a los que no hacen parte de nuestro grupo. Entonces, por eso les pido que ingresen al grupo que hemos destinado para esto. Entonces, les repito, el informe se puede hacer individual o máximo en grupos de 3 personas. Una vez se haya terminado la sesión, esperamos que ustedes tengan listo el informe del laboratorio de lo que se vio ese día. De tal manera que al finalizar el componente práctico, es decir, que el 5 de noviembre a las 10 de la noche, esperamos que ustedes ya tengan esos 7 informes de laboratorio consolidados en un solo documento. Y eso lo van a subir al componente práctico virtual, entrega de actividad. ¿Dónde encontramos esto? Lo vamos a encontrar en el aula del componente práctico y la fecha máxima para que ustedes entreguen esa actividad es el 8 de noviembre. Ustedes revisan la guía del componente práctico, dice que es 3 días después de que se haya finalizado el componente práctico. Terminamos el 5,
máximo plazo 8 de noviembre. Mi sugerencia es que, como les digo, cada vez que vaya terminando cada sesión, ustedes terminen ahí su informe. De esta manera no se les acumula con otras actividades. Recuerden que este sábado tenemos la finalización de nuestra tarea 3. Entonces, para que no se mezcle una cosa con la otra, mejor háganlo de una vez. O también sé que hay otras personas que están haciendo al mismo tiempo otros componentes prácticos. Si ustedes no lo hacen hoy, seguramente cuando esté terminando el componente práctico, van a tener la mezcla de todos los componentes, se les cruzan los conceptos o no se acuerdan de qué se trataba cada práctica. Entonces, como les digo, nuevamente, mi sugerencia es que el mismo día terminen el informe. Para eso se ha destinado 4 horas para que ustedes solo se dediquen a ese informe de laboratorio. Entonces, ¿dónde encontramos la información? Si se van a su campus virtual, ingresan normal, como lo hacen para ingresar a cualquier curso, y van a encontrar este nuevo al curso que se llama 2011-01 Biología, componente práctico, y hacen el ingreso por este lado. Esperemos que cargue. Aquí, ¿qué van a encontrar? El foro, las guías donde están los documentos, y aquí aparece componente práctico virtual, entrega de la actividad. Por este lado es donde ustedes van a entregarme la actividad. Robinson, ya ahorita les voy a compartir por el chat el link de acceso al grupo de Skype. Si no, por este lado, por la parte del curso del componente práctico, si ingresas aquí donde dice foro del componente práctico, ustedes van a encontrar toda la información sobre nuestro curso. Entonces aquí pues está mi mensaje que les di de apertura, donde está el link de acceso, fechas, bueno, este es el del grupo que tenemos el día sábado, y les va a aparecer también el link de acceso a este grupo de Skype. Permíteme y de una vez les envío ese link. Los que no lo tengan, ingresen por favor. ¿Qué más tienen ustedes en cuanto a esta nueva aula? Aquí donde está la carpeta guía para el desarrollo del componente práctico van a encontrar 3 documentos que les pido por favor vayan descargando de una vez. Está el protocolo para el desarrollo del componente práctico, el anexo entrega de informes de laboratorio y la guía para el componente práctico. Entonces, si se dan cuenta, es información importante que ya vamos a empezar a utilizar. Por favor, vayan a descargando. Entonces, nuevamente, en el curso, ingresan a la carpeta guía para el desarrollo del componente práctico y descargan los 3 documentos. Y finalmente, como les decía hace un momento, en el último espacio, componente práctico virtual, entrega de la actividad, ahí van a entregar ustedes su documento consolidado con las 7 prácticas de laboratorio, un solo documento con las 7 prácticas, y la fecha máxima para el grupo 22, que es el que ustedes pertenecen, es el 8 de noviembre. Si ustedes el 5 de noviembre a las 10 de la noche terminaron, todos los documentos ya están consolidados, todos los informes están consolidados en un solo documento, pueden subirlo de una vez. Pero fecha máxima, 8 de noviembre para que hagan ese proceso. Listo, vamos a ver entonces esos documentos que les acababa de nombrar. En la guía del componente práctico que van a encontrar, básicamente es una guía de la actividad donde les dicen objetivos, cuáles son los resultados de aprendizaje que vamos a obtener con este componente práctico, los puntos que son 120, en qué consiste la actividad. También encontrarán la rúbrica donde les dicen cómo se distribuyen esos 120 puntos. Por ejemplo, de esos 120, 60 tienen que ver con las prácticas 1, 2, 3 y 4, 45 puntos con las prácticas 5, 6 y 7, y 15 puntos es que ustedes tengan el documento consolidado con las 7 prácticas y que lo hayan subido en el curso componente práctico. Es importantísimo que ustedes descarguen esta información para que sepan cómo se les va a calificar. Ahí también tenían que descargar este documento, protocolo de práctica del laboratorio. Ahí ustedes encontrarán
cada una de las prácticas que vamos a realizar, que son las 7, encontrarán las características generales de este protocolo, la descripción de cada práctica, y para el día de hoy, pues, tenemos que ver práctica 1 y práctica 2. El esquema es prácticamente el mismo para todas las prácticas. Está el tipo de práctica, que en este caso es remota, la temática de cada una de sus prácticas, las intencionalidades, la descripción, el software que vamos a utilizar. Importantísimo que revisen esto, porque aquí van a encontrar, por ejemplo, el simulador y van a encontrar un video para poder desarrollar práctica 1. Yo les estoy explicando durante esta hora práctica 1 y 2, pero si hay dudas, pueden ver la grabación que se las voy a entregar una vez terminemos esta sesión. Y también pueden observar los videos que estamos aquí suministrándoles para que puedan buscar la información o si hay dudas, pues pueden desde ahí poder identificar tipos de células, el objetivo que se va a trabajar. Daniela me pregunta que si los 7 informes deben estar para el 5 de noviembre. Es lo ideal. 5 de noviembre sería la última sesión, porque nosotros tenemos sesión hoy, perdón, el 5 de noviembre, no, sería el 12, perdón, sí señora, muchas gracias. Ustedes tienen sesión hoy, el 5 de noviembre y el 12, es decir que ustedes tendrían plazo máximo para entregar es el 15 de noviembre. Sí señora, muchas gracias. Entonces, terminando el 12 de noviembre, ustedes el 15 deben haberme enviado todo. Muchas gracias por la aclaración. Listo, entonces les decía que es importante que ustedes revisen esto, porque de ahí van a tomar información valiosa para poder despejar dudas o trabajar el simulador, que es el que estamos manejando en este momento. En la misma guía que van a encontrar la metodología. En este caso, para la práctica 1 de microscopía, se está trabajando un simulador, entonces nuevamente aquí les dan el link de acceso al simulador, el video que van a observar, una explicación de cómo se maneja el simulador y realizamos ya el informe de laboratorio. En el informe de laboratorio, pues nos pide que ustedes deben presentar un cuadro, que es este que está acá, dar el análisis y conclusiones de cada uno de ellos y contestar ciertas preguntas. Ustedes tienen un anexo también ahí que se llama formato informes de laboratorio. En ese anexo, formato entregas de laboratorios, que ustedes van a presentar esos informes. Digamos que esa es la parte teórica o fácil de presentar de cómo se maneja el esquema del componente práctico. Les recuerdo, lo pueden hacer individual o máximo en grupos de 3, pero importante, cuando lo vayan a nombrar, ahí sí colocan el nombre de los 3. Me devuelvo un poquitín. Entonces, en el informe voy a abrirles aquí el documento. Yo tengo John Word, en un momento se los comparto por el grupo de Skype. Porque en el aula está en PDF. Aquí donde dice el nombre, si es individual, por ustedes solitos, tutor, en el caso es mi nombre, Dolly Tenjo, y el centro al que ustedes pertenecen. Creo que aquí la mayoría están en el José Acevedo y Gómez igual que yo. Si son 3, si son 2, aquí escriben el nombre de todos los que están haciendo parte de este grupo de laboratorio. Recuerden, máximo 3 personas. Y al momento de subirlo al aula virtual, ahí sí, cada uno sube su documento, así tenga el nombre de los 3. Entonces, si somos 3, aquí pongo el nombre y cada uno de los 3 sube su documento al aula del componente práctico. Esto para que quede la evidencia de su trabajo. ¿Listo? ¿Claro eso? Entonces, cada uno sube su trabajo, pero en el nombre sí debe aparecer los 3 que trabajaron ahí. Listo, entonces vamos con nuestra primera práctica que se llama microscopía. El propósito es que puedan comprender el funcionamiento del microscopio y cómo debe ser la manipulación correcta de este equipo. La microscopía inició básicamente con el descubrimiento que hizo un optómetra que se llamó Anthony van Leeuwenhoek.
La humanidad siempre sospechó que teníamos criaturas diminutas que no podíamos ver a simple vista, que nos ayudaban a realizar ciertas sustancias, pero no teníamos la certeza de que ocurría esto. Solo hasta que Anthony Van Leeuwenhoek, como les decía, es un optómetra, decidió unir varios lentes de los que él utilizaba para producir sus gafas, sus lentes, y producir el primer microscopio, que es este que tenemos acá. Con él empezó a observar la hoja de un árbol y con ello comprendió que no era la forma que comprendíamos siempre, sino que adentro de ella la hoja estaba constituida por otras cosas. Algo que él denominó celdillas, pues porque cuando vio eso se parecía más bien como si fueran ladrillitos. Y esos ladrillos él los denominó como celdillas. Basándonos en ese nombre, como esas celdillas, esos ladrillitos, tiene el nombre, esa unidad principal, unidad básica de la vida, célula, siguiendo un poco ese nombre que le dio Anthony Van Leeuwenhoek. ¿Qué más vio él acá? Pudo observar agua de charco, donde pudo ver algunos protozoos, algunas algas. Tomó una muestra de la sangre, entonces pudo observar eritrocitos. Tomó muestra de semen, entonces conoció los espermatozoides y ahí pues se dio cuenta que habían pequeñas criaturas que ayudaban a generar la vida y que no eran simplemente un líquido, sino que tenían células también en su interior. Después de él, pues empieza con Robert Hooke, que descubrió que lo que crecía en el pan, lo que crecía en las frutas, no estaba constituido por algo algodonoso, algo que parecía terciopelado, sino que en su interior también estaba constituido por otro tipo de elementos. Realmente lo que él descubrió fue a los hongos. Y ya con esto, pues empezamos a constituir un poco más un equipo que fuera más robusto, que nos permitiera observar mejor estos pequeños elementos, hasta que llegamos al microscopio óptico, que es el que tenemos acá, y es el que manejamos en todos los laboratorios. Entonces, digamos que este es un tipo de microscopio que sirve para la parte de educación. Está compuesto básicamente por tres partes. La primera es donde están los lentes, esto de aquí arriba, que es la que se conoce como cabezal, donde tenemos los oculares, tienen el nombre es porque tienen contacto con los ojos, el revólver y los objetivos, que es donde están lentes que nos van a dar el aumento para observar lo que está en la muestra. Está el brazo, que es esto que está acá, que nos ayuda a cargar el microscopio, a sostener el carro, que es donde va a ir la muestra, y finalmente está la base, que pues también nos da soporte al microscopio. De ellas, entonces, tenemos otras subpartes. Por ejemplo, les decía hace un momento que la parte superior se conoce como ocular. Ese nombre lo tiene, es básicamente porque tiene contacto con los ojos, y dentro del tubo, que es todo esto que está acá, encontramos un lente que va a darle ya un aumento dado a la muestra. ¿De cuánto puede ser? La mayoría de microscopios ópticos tiene un aumento en el ocular de 10, es decir, 10 veces lo que está proyectando los objetivos. Otros pueden variar a 15, a 20. Siempre que vean un microscopio, por favor, observen aquí en la parte superior que se ve como una linecita blanca. Ahí está esa información, el tipo de lente y cuál es el aumento. El tubo nos va a unir al revólver y a los otros objetivos. Generalmente, la mayoría de microscopios tienen 4 objetivos. Cada objetivo tiene un lente con un aumento diferente, que pueden ser, la mayoría manejan estos aumentos de 4X, 10X y 40X, que son los principales. Y hay otros que tienen 4, 10 y 100X. Esos 4 objetivos y un ocular. Cada uno de estos son aumentos que se les está dando a la muestra que está aquí presente. Pero si ustedes recuerdan, hace un momento les dije que esto también tenía un aumento.
Es decir, que si ustedes observan la muestra con el objetivo de 4X, no están viendo aumentada la muestra 4 veces, sino que realmente lo que están haciendo es viendo la muestra 4 por 10, 40 veces aumentada. Es el objetivo de 4X multiplicado por lo que me está dando de aumento el ocular, realmente estamos viendo o aumentándolo 40 veces. Si es así, entonces con el objetivo de 10X, realmente, ¿cuántas veces estamos aumentando 100 la muestra? veces. 100 veces. 100 veces, sí, señor. 40. Tenía 400 400 veces. veces. Y con el de 100, 1000. 1000. 100.000. Entonces, ¿queda claro eso? Entonces, no es realmente que lo vimos 4 veces más, sino realmente 4 por 10, 40 veces, 100 veces, 400 veces o 1000 veces el tamaño de lo que está ocurriendo a este lado. El revólver se llama de esa manera porque, como les decía, es muy parecido a lo que es el revólver de una pistola, pero pues lo que nos permite es fácilmente cambiar los objetivos y los lentes que vamos a manejar. Viene el brazo y sobre él viene este carro, que es donde vamos a colocar la muestra, y para ajustarla vienen estas pinzas. El carro se puede manejar de tal manera que me puede ayudar a movilizar la muestra de adelante hacia atrás o de derecha a izquierda a través de algo que se conoce como raplatina. Debajo de él tiene algo que se llama el condensador, que es otro lente, que me va a permitir aumentar o cerrar la cantidad de luz que va a ingresar a través de esta lámpara que tienen acá. Ahorita vamos a ver un video donde lo pueden proyectar mejor. Aquí va a ingresar luz y de esa luz va a ingresar acá. Yo decido cuánta luz quiero que ingrese, dependiendo de la muestra, y con eso puedo visualizar mejor la muestra. Entonces, les estoy diciendo que depende de la muestra y del lente. Generalmente, los objetivos de 4, 10 y 40 lo utilizamos para ver células grandes. ¿Qué son células grandes? Células, por ejemplo, de animal, células vegetales, de hongos o protozoos. Siempre que vayan al microscopio, siempre iniciamos viendo por el objetivo de 4, pasamos al de 10, 40, y si las células son pequeñitas, pues pasaríamos al de 100. Si son grandes, solamente iríamos 4, 10 y 40. ¿Qué pasa cuando yo veo estas células en los lentes de los objetivos de 4, 10 y 40X? Al ser grandes, pues realmente no necesitamos que ingrese tanta luz. Así que el condensador lo dejaríamos hacia la parte de abajo, lo moveríamos hacia abajo, y lo que permita que ingrese o salga luz sería este botoncito que está acá, se llama diafragma. Ese diafragma abrimos o cerramos para que ingrese más o poca luz. 4, 10 y 40, bajamos el condensador y el diafragma debe estar casi cerrado, que no ingrese casi luz, porque queremos es dar más bien un contraste para poder observar las muestras. El de 100X. ¿Qué pasa si se deja con luz? No, A veces no no se ve tan claro. A veces no afecta. Si la muestra es delgada, delgada, no afecta. Pero si es gruesa, por ejemplo, con una muestra de papa, sí afecta porque no podemos visualizarla bien. Igual, cuando uno está ya en el microscopio, pues uno lo que debe hacer es mirar qué cantidad de luz realmente es la que requiere, enfocarlo un poco mejor. Pero digamos que iniciando, esas son las condiciones que les debemos dar. Si veo que está muy oscuro y necesita un poquito de luz, pues voy abriendo un poquito el diafragma. No es una cosa que no se pueda modificar, no. Se puede ir haciendo dependiendo de la muestra. El objetivo de 100X, pueden ver ustedes en la teoría que también se puede conocer como el objetivo de inmersión. El objetivo de inmersión se llama así porque para poder visualizar las muestras es necesario aplicarle un aceite que se llama aceite de inmersión o aceite de roble. En ese caso, ahorita cuando vean el video se van a dar cuenta que el objetivo de 100X es bastante largo. ¿Por qué? Porque va a tener contacto con la lámina que tenemos acá. Y para poder visualizar necesitamos colocar un lente, algo que me permita que la luz que se proyecte ahí me permita que atraviese y se vea en el lente del objetivo.
Y lo que permite hacer eso, pues, es ese aceite de inmersión. Con 410 y 40X lo que hacemos es colocar una lámina, la muestra y después una laminilla para poder observar. Con el objetivo de 100X debe ir la muestra va seca. Dentro de 8 días, cuando veamos cómo tomar muestras de microorganismos, de bacterias, van a darse cuenta que hay que secar la muestra. No está húmeda como en este caso. Entonces, si yo aquí tengo mi muestra, después le coloco una gotica de aceite de inmersión y ahí sí coloco el objetivo. Eso es lo que ocurre acá. Una vez ya tengo la muestra acá, coloco el objetivo siempre de 4 y empiezo a enfocar. ¿Cómo enfocamos? Con esto que está acá, que se llama tornillo macrométrico. Hay algunos microscopios que los tienen separados, el macrométrico con el micrométrico, y otros, como en el video, que están en la misma zona, solamente que el micrométrico está saliendo como aquí de la mitad del macrométrico. Aquí están separados, hay otros que están unidos, ahorita en el video se van a dar cuenta de la diferencia. Entonces siempre empezamos a enfocar con el macrométrico, que lo que va a hacer él es subirme y bajarme este carro, esta plantilla, y lo que hacemos nosotros es empezar a observar. ¿Qué hacemos? Siempre subimos el carro con cuidado de que nos demos cuenta que no toquen ni 4, ni 10, ni 40 el lente, porque se puede partir, sobre todo con el de 40X. Y empezar a observar la muestra. ¿Cómo sabemos que está la muestra? Por ejemplo, si es una hoja y es de color verde, pues si yo estaba viendo todo amarillo por la luz que está ingresando por acá y empiezo a observar algo verde cuando estoy subiendo el carro con este tornillo macrométrico, es porque estoy a punto de ver la muestra. Entonces ahí empiezo a moverlo más suavecito y para enfocarlo, ahí sí utilizo el tornillo micrométrico, que también me ayuda a subir el carro, a moverlos o a subirlo o bajarlo, pero digamos que lo hace un poco más lento. Eso me permite que yo pueda enfocar la muestra. La luz también puede tener intensidad, entonces hay algunos que por el lado o en la parte de atrás tiene un tornillo que me permite aumentar o disminuir la intensidad de luz. Encontramos el interruptor y eso sería como las partes principales del microscopio. Es que tenemos ahí. Hay diferentes microscopios, como les decía, el que acabamos de ver es el microscopio óptico, el que se utiliza para la parte de educación. Entonces, en todas las universidades tenemos el mismo microscopio. Y la forma como funciona es que ingresa una fuente de luz. Si no hay luz, no funciona. O sea, si así tengamos la muestra, no hay luz, no se observa nada. Debe estar la iluminación. Ingresa la luz. Esa luz atraviesa el lente del condensador. Recuerden que les decía que él tiene un diafragma que me permite abrir o cerrar. La intensidad de la luz atraviesa la muestra, esa luz que está ingresando pues me permite generar una imagen, esa imagen va a ir al lente del objetivo que ya me la va aumentando, y la imagen que está acá aumentada se aumenta nuevamente con el lente del ocular y vemos la imagen. Estos lentes que estoy trabajando acá hacen que la imagen la veamos al revés. Normalmente cuando estamos en el laboratorio, en la parte presencial, les pido que lleven una letra de un periódico en la revista, una letra E o una letra A, que sabemos que esta es la forma principal. ¿Para qué? Para darnos cuenta que cuando la imagen de la muestra atraviesa estos dos lentes, la imagen no me queda así derecha, sino que me queda al revés. Estamos visualizando completamente al contrario. ¿Por qué? Porque los lentes hacen que la imagen se invierta y es lo que vamos a observar. ¿Qué pasa con otros microscopios? Hay microscopios electrónicos de transmisión y de barrido, que esos se encuentran básicamente en laboratorios de investigación a gran escala. Si ustedes se han puesto a mirar un poco ahorita con esto del virus, del coronavirus, los laboratorios que están manejándolo seguramente van a ver microscopios ópticos, pero también van a ver unos que tienen como un televisor o como que están conectados a la pantalla de un computador. Esos son los que nos permiten visualizarlos. Son microscopios electrónicos, hay unos de barrido y otros de transmisión. ¿En qué varían con respecto al microscopio óptico? En los dos casos, la luz ingresas por una fuente de ingreso de electrones que atraviesan el lente del condensador. Ellos atraviesan un haz de electrones y esos haz de electrones, esos electrones van a atravesar la muestra.
La imagen que se proyecta desde ahí atraviesa el lente del objetivo. El lente, aquí ya no hay un ocular, sino un lente que me va a llevar hacia un aparato. Generalmente ese equipo es un computador, un televisor, dependiendo del tipo de laboratorio que estén manejando, y sobre él se abre una imagen fluorescente. Y los que se utilizan más para la parte de investigación son estos, los electrónicos de barrido, donde también va la fuente de electrones, atraviesa el condensador, los electrones atraviesan un deflector de electrones, atraviesan un lente de proyector, ahí sí va la muestra, y la muestra, esa luz que viene acá, lo que hace es refractar hacia un detector, y ese detector va a llevarme la imagen hacia una pantalla. ¿Cómo se ve esto? Así. Esos son los microscopios de transmisión y de barrido. Si se dan cuenta, son bastante grandes. Los de transmisión me permiten también tener unos oculares si queremos igual observar por aquí la muestra, pero también se puede proyectar por este lado. Generalmente por aquí yo puedo ver la imagen fluorescente que hablábamos hace un momento. Los de barrido, pues no tengo la necesidad de verlo por los oculares, porque en las pantallas voy a observar fácilmente qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Listo, voy a proyectarles el video que está en la guía de la actividad. Si quieren volverlo a ver, pues no hay problema, pueden verlo ahí. Igual se los voy a proyectar para poderles explicar un poco más de cómo se maneja el microscopio óptico. Les pongo un poco más aquí el sonido. El microscopio se define como un instrumento óptico formado por un sistema de lentes que amplía los objetos extremadamente pequeños para posibilitar su observación. A continuación se describen las partes que lo conforman. El tubo es una cámara oscura unida mediante una cremallera. Tiene el revólver con los objetivos en su parte inferior y los oculares en el extremo superior. Los oculares se denominan así porque están muy cercanos al ojo. Su función es la de captar y ampliar la imagen formada en los objetivos. Nunca se deben tocar las lentes con las manos. Si se ensucian, se deben limpiar muy suavemente con un papel de óptica. El brazo es una columna perpendicular al pie. Puede ser arqueado o vertical y une al pie con el tubo. Los objetivos están colocados en la parte inferior del tubo, insertados en una pieza metálica denominada revólver, que permite cambiarlos fácilmente. Estos generan una imagen real, invertida y aumentada. Los más frecuentes son los de 4, 10, 40 y 100 aumentos. Este último de 100x se llama de inmersión, ya que para su utilización se necesita aplicar aceite de cedro sobre la preparación y se utiliza para observar láminas coloreadas. La platina es una plataforma horizontal con un orificio central sobre el que se coloca la preparación, que permite el paso de los rayos procedentes de la fuente de iluminación situada por debajo. Dos pinzas sirven para retener el portaobjeto sobre la platina y un sistema de cremallera guiado por dos tornillos de desplazamiento que permite mover la preparación de delante hacia atrás o de izquierda a derecha y viceversa. El condensador es un sistema de lentes situadas bajo la platina. Su función es la de concentrar la luz generada por la fuente de iluminación hacia la preparación. En el interior del condensador existe un diafragma iris, cuya función es delimitar el haz de rayos que atraviesa el sistema de lentes, eliminando los rayos demasiado desviados. La fuente de iluminación. Se trata de una lámpara halógena de intensidad gradual. Está situada en el pie del microscopio. Se enciende y se apaga con un interruptor, y en su superficie externa puede tener una especie de anillo para colocar filtros que facilitan la visualización. Macrométrico y micrométrico. Son tornillos de enfoque. Mueven la platina hacia arriba y hacia abajo. El macrométrico lo hace de forma rápida y el micrométrico de forma lenta. Por último definimos el pie.
Este sirve como base del microscopio y tiene un peso suficiente para dar estabilidad al aparato. En él se integra la fuente luminosa. A continuación se explica mediante un ejemplo práctico la utilización del microscopio. Para esto se procede a realizar un montaje húmedo de la siguiente manera. Tome con un gotero agua estancada o de solución de tierra de infusorios. Coloque la gota de agua estancada o de solución de tierra de infusorios sobre una lámina portaobjeto. Posteriormente acerque una laminilla en posición oblicua y apoyando una arista sobre la lámina al lado de la gota, déjela caer suavemente. La preparación debe quedar completamente cubierta y embebida en el líquido. Evite el exceso de agua en los bordes de la laminilla. Para esto retire el exceso con papel absorbente. A continuación observe el montaje realizado en el microscopio y para eso tenga en cuenta los siguientes pasos. Coloque el objetivo de menor aumento en posición de empleo y baje la platina completamente. Si el microscopio se recogió correctamente en el uso anterior, ya debería estar en esas condiciones. Coloque la preparación realizada sobre la platina, sujetándola con las pinzas metálicas. Antes de colocar la lámina sobre la platina, fíjese que esté completamente seca en la parte inferior. Enseguida inicie la observación con el objetivo de 4X. Para realizar el enfoque, acerque al máximo la lente del objetivo a la preparación, empleando el tornillo de macrométrico. Esto debe hacerse mirando directamente y no a través del ocular, ya que se corre el riesgo de incrustar el objetivo en la preparación, pudiéndose dañar alguno de ellos o ambos. Mirando ahora sí a través de los oculares, ir separando lentamente el objetivo de la preparación con el macrométrico y cuando se observe algo nítida la muestra, gire el tornillo micrométrico hasta obtener un enfoque fino. En esta imagen se observa un ácaro y pequeñas algas debido al aumento utilizado. Por lo tanto, visualice el mismo campo con objetivo de mayor aumento y detalle las estructuras observadas. Luego de observar la imagen nítida en 4X, pase a observar con el objetivo de 10X. La imagen debe estar ya casi enfocada y suele ser suficiente con mover un poco el micrométrico para lograr un enfoque fino. Con este objetivo, observe que el ácaro y las algas aumentan de tamaño y por lo tanto pueden detallarse mejor. Posteriormente, utilice el objetivo de 40X. Este enfoca a muy poca distancia de la preparación y por ello es muy fácil que ocurran dos tipos de percance. Uno, incrustando en la preparación si se descuidan las precauciones anteriores, y dos, mancharlo con aceite de inmersión si se observa una preparación que ya se enfocó con el objetivo de inmersión. En 40X, con el aumento del objetivo, de igual manera aumenta el tamaño del observado. Detalle cómo el ácaro puede observarse solo por partes y las algas se visualizan mejor. Para el empleo del objetivo de inmersión, vamos a observar una lámina coloreada y para esto baje totalmente la platina y suba totalmente el condensador para ver claramente el círculo de luz que nos indica la zona que se va a visualizar y donde habrá que echar el aceite. Luego gire el revólver hacia el objetivo de inmersión, dejándolo a medio camino entre este y el de 40X. Coloque una gota mínima de aceite de inmersión sobre el círculo de luz. Termine de girar suavemente el revólver hasta la posición del objetivo de inmersión. Mire directamente el objetivo. Suba la platina lentamente hasta que la lente toque la gota de aceite. En este momento se nota como si la gota ascendiera y se adosara a la lente. En esta imagen se muestran espirilos provenientes de una muestra de agua estancada, los cuales fueron coloreados previamente. Observe cómo al mover el tornillo micrométrico, la imagen se vuelve más nítida. Para obtener una imagen nítida, debe enfocar cuidadosamente con el tornillo micrométrico. La distancia de trabajo entre el objetivo de inmersión y la preparación es mínima, aún menor que con el de 40X, por lo que el riesgo de accidente es muy grande. Una vez finalizada la observación de la preparación, baje la platina y coloque el objetivo de menor aumento girando el revólver. En este momento puede retirar la preparación de la platina. Nunca se debe retirar la lámina con el objetivo de inmersión en posición de observación. Es importante limpiar el objetivo de inmersión con cuidado, empleando un papel especial para óptica y silol. No use pañuelo. También debe comprobar que los demás objetivos estén perfectamente limpios. Es importante tener en cuenta que los tornillos plateados del microscopio no se deben mover, ya que estos son los que sostienen las piezas correspondientes.
Al finalizar el trabajo, debe dejar puesto el objetivo de menor aumento en posición de observación. Asegúrese de que la parte mecánica de la platina no sobresalga del borde de la misma y déjelo cubierto con su funda. Finalmente, tenga en cuenta que para transportar el microscopio, debe tomarlo del brazo del aparato con una mano y con la otra de la base, siempre en posición vertical, pues al voltearlo se pueden caer las lentes y el espejo. Bueno, como les digo, este video lo pueden observar en su aula, el componente práctico, cuando descarguen el protocolo de la actividad. Ahí en la práctica 1 van a encontrar el enlace. Robinson, lamentablemente con esto de la emergencia sanitaria, no sabemos en qué momento vamos a volver a la presencialidad. Hasta el momento la universidad está habilitando que vayan ustedes con cita previa y por lo menos hay un docente de cada escuela atendiendo sus solicitudes, pero como te digo, tener una cita previa. Esperemos que ojalá el próximo año ya podamos volver a la presencialidad con los laboratorios, pero es incierto, pues porque primero prima la salud de todos nosotros. Dime, Andrés, ¿qué pregunta tienes? Mientras Andrés hace la pregunta, entonces ya en la parte del laboratorio, entonces nos dice que ustedes deben observar tanto el simulador como el video. Entonces el video es el que se acaba de proyectar. Les voy a mostrar cómo deben ingresar al simulador. Entonces estoy en el protocolo de prácticas, práctica 1, metodología, y aquí procedimiento. Cada estudiante debe ingresar al simulador de microscopía. Dos opciones. Pueden copiar el enlace y llevarlo a un navegador. Les pido ojalá que sea Google Chrome, o si no, haciendo control y clic sobre el enlace, los va a llevar ahí. Listo, Andrés, en la muestra de 100X se tiene que colocar el aceite en líquido o la muestra a analizar. Se coloca primero la muestra está seca y después de eso se coloca ahí sí el aceite de inmersión. Puedes colocar el aceite estando la muestra ya en el microscopio o fuera de ella. Eso sí, no, digamos que no hay un criterio que diga tiene que ser así, no. Puedes colocarlo estando en el microscopio o ya teniéndolo antes. Pero debe estar seca para decir colocar el aceite. Listo, aquí ya le dimos ingreso o copiamos el acceso al simulador. Es posible que cuando ingresen les salga esta imagen, que dice que hacer clic para habilitar Adobe Flash Player. ¿Qué deben hacer? Simplemente es dar clic sobre esta ficha del rompecabezas, les va a habilitar una ventana emergente que les dice que si quieren ejecutar Flash y le dicen que sí, que permitir. Y pues ya les da ingreso al simulador. Apreciado estudiante, bienvenido. Luisa me pregunta, docente, si igual pasamos esta materia virtual, ¿se pierde para el siguiente año el laboratorio presencial? Es incierto, Luisa, lo que te digo, no sabemos el próximo año qué vaya a pasar. Por ahora, para este periodo, sabemos que ya nos tocó virtual. Esperemos saber si el próximo semestre ya es posible que se hagan grupos más pequeños. La verdad, no sabemos. Es incierto todo lo que ocurra en este momento. Bueno, estando aquí en el simulador, entonces pueden saltar la introducción haciendo clic en este botón y van a encontrar ya el simulador como tal. Van a encontrar el inicio, las normas para trabajar el simulador, los objetivos, la parte de fundamentación, donde es importante que revisen porque aquí pueden tomar respuesta a las preguntas que están en el informe, donde explican aquí cuáles son los principios a través de un video y los poderes del microscopio. El microscopio tiene 4 poderes: el de aumento, el de penetración, el de definición y el de resolución. Van a encontrar los componentes, que es lo que acabo de explicarles, pero pues si quieren hacerlo un poco más claro, es hacer clic sobre cada uno de ellos y les va a dar la explicación de dónde está y cómo se maneja. Base o pie. Base del microscopio.
Está la demostración, que también son videos corticos que explican cómo se ve el microscopio en los diferentes lentes. Hay 2 videos para que lo revisen. Y la parte de ejercitación. Hay 4 actividades. Les pido por favor que hagan cada una de ellas ingresando haciendo clic en cada botoncito. Y por ejemplo el de partes es que ustedes hagan clic sobre cada uno de los nombres y lo arrastren hasta donde ustedes crean que va el nombre correspondiente. Hacen lo mismo con estas 4 actividades: partes, funciones, manejo y poderes. Una vez hayan desarrollado cada uno de estos ejercicios, deben tomarle un pantallazo y lo van a pegar debajo de donde termina la práctica 1. O sea, antecitos de la práctica 2, aquí le toman el pantallazo y me pegan esas 4 imágenes. Es decir, que si hacen grupos de 3, pues deben aparecer los 4 pantallazos para cada uno de ustedes, colocando esto lo realizó Dori Tenjo y los pantallazos. Lo realizó, por ejemplo, Andrés, entonces Andrés Castro, pantallazo. Eso es lo que deben presentarme acá y eso es lo que nos está pidiendo la práctica como tal. Esos pantallazos, véanlos acá, estén ahí pegaditos. Y pues ya vamos a la parte teórica de lo que debemos observar. Aquí observamos una muestra de tela en los 3 objetivos, 4, 10 y 40. Recuerden que les decía que estos 3 objetivos se utilizan para las muestras que son grandes. Si quiero ver muestras de bacterias, utilizo el de 100X, pero siempre pasando por el objetivo de 4, luego el de 10, 40 y el de 100. Eso es un trozo de tela, vean cómo se observa en 4X. ¿Qué vemos? De una tela que conocemos que, digamos que la superficie es continua, pues vemos que no es tan continua, sino que hay unos hilos que lo están formando y dentro de ella hay pequeños espacios que permiten, ejemplo, la transpiración de la tela. Y vemos que esos hilos pareciera que estuvieran compuestos por otros subhilos, pero no realmente no se puede visualizar tan claramente. Si lo llevamos al objetivo de 10X, pues vean cómo me cambia la visión. Ya no veo un hilo grueso que me forman varios cuadros, sino que vean que sí se observa que cada uno de estos hilos está formado por varios hilos que atraviesan el uno al otro. Y en el de 40X observamos ya no toda la imagen, sino solamente uno de estos cuadritos y observamos realmente cómo está compuesto cada uno de los puntos que conforman la imagen. Aquí podemos visualizar parte de esos poderes que les hablaba hace un momento del microscopio. Ejemplo, está el poder de aumento, es decir, que podemos visualizar la muestra haciendo que haya un acercamiento mayor, aumentando su tamaño. De una tela que vemos continua, vemos diferentes trozos de ella. Cuando cambiamos el lente, disminuimos el área que estamos observando. Ejemplo más claro entre el de 10 y 40. En el de 10 visualizábamos un poco mejor la tela. En el de 40 ya no se ve toda la tela, sino solamente un cuadradito de estos. Al disminuir el área de visión, estamos aumentando el lente que estamos manejando, por lo tanto, aumentamos el tamaño de lo que podemos observar. También tenemos el poder de resolución. El poder de resolución es la capacidad que me da el microscopio de poder observar cada uno de los puntos que me están conformando la muestra. Veíamos aquí un hilo continuo, no más, cuando en el de 40X puedo ver esa resolución claramente, cada uno de esos hilos que me está constituyendo esa tela. Aquí tenemos el papel milimetrado también a 4, 10 y 40X. Con el papel milimetrado también podemos ver esos poderes que les acababa de mostrar y sobre todo con este puedo ser un poco más clara con lo que les decía hace un momento de que me disminuye el área de visión que estoy tomando de la muestra. Con el de 4X vamos a ver, por ejemplo, qué diámetro tiene de área para observar. Recuerden que el papel milimetrado, cada uno de estos cuadros es 1 milímetro. Quiere decir que para esta circunferencia, lo que me está dando la distancia o el área es 1, 2, 3, casi 3,5. Podríamos decir que tiene un área de
3 milímetros para poder observar. En el de 10X ya no vemos 3 cuadros y medio, vemos casi 1,5, casi 2. Es decir, que casi es la mitad de lo que estábamos observando con el de 4X. Y con el de 40X no vemos un cuadro, vemos la línea que atraviesa, pero no llegamos a ver un cuadro completo. Significa que el área que estamos observando con 40X es de menor área. Entonces, vemos cómo va aumentando el lente, el tamaño de lo que estamos visualizando, pero me disminuye el área de la muestra que puedo observar. En cuanto a poder de resolución, recuerden que el poder de resolución es poder distinguir cada uno de los puntos que me conforman o me forman la muestra. En este caso, el papel también lo creemos continuo. Como se ve aquí en el 4X, empezamos a ver pequeños trozos de lo que conforman. El papel está formado por celulosa y una tinta verde. Vemos que está medio separado, pero todavía se ve una línea casi continua. Con el de 10 pasa casi lo mismo, pero con 40X vean que sí se ve las fibras de celulosa que me están conformando el papel. Y con la tinta, fíjense que aquí se veía casi continua, pero con la tinta sí podemos ver claramente ese poder de resolución. Los puntos que me definen la tinta se ven claramente. No es continuo, sino que realmente está llenando pequeños espacios. Hay otros en blanco para poder visualizar. Y listo, entonces, para esta práctica importante, que revisen el simulador, el video donde está la explicación de cómo utilizar el microscopio y pues desarrollen la práctica e informe de laboratorio. También recuerden que cada uno de ustedes debe tomarle un pantallazo a cómo desarrollaron los ejercicios del simulador. El de partes, función, manejo y de poderes, una vez lo hayan desarrollado, el pantallazo deben adjuntarlo. Finalmente, vamos a ir a... Cuando tú dices que el pantallazo, digamos, si somos 3 del grupo, 3 pantallazos te tenemos que poner, o solo uno. Pues cada uno tiene que poner su pantallazo ahí. Ah, listo. Perfecto. Les consejo el nombre de cada uno y sus 4 pantallazos. ¿Para qué? Pues para que podamos dejar la evidencia de que cada uno sí realizó esa parte del simulador. Y como les decía, vamos a la práctica número 2, que tiene que ver con la célula. Y cuando hablamos de la célula, pues hay que recordar que la célula es la que nos dio el origen a la vida. Inicialmente, cuando se dio origen a nuestro planeta, tenía unas condiciones completamente diferentes a las que tenemos actualmente. Era una mezcla de gases y de materia que no eran óptimas para que crecieran los organismos que están presentes en este momento. La atmósfera tenía gases, por ejemplo, como gas metano, tenía dióxido de carbono, óxido nitroso, ácido sulfídrico, que para nosotros serían veneno. Pero, pues, hubo alguien que pudo adaptarse a esas condiciones. La temperatura era muy variada, o temperaturas muy altas o muy bajas. Y, pues, esto nos dio origen a alguien que, como les decía, pudo soportarlo, y la primera célula las que crecieron en ese momento fueron células bacterianas. Células que tenían, tanto en su pared como en su membrana celular, algunos compuestos que les daban esa adaptabilidad a estas condiciones. Son microorganismos que tienen la capacidad de tomar esas sustancias como fuente de alimento y transformarlas ya en cada una de las partes que requiere para poder sobrevivir. Con ellas empieza la evolución y estas primeras bacterias empiezan también a transformarse, de tal manera que se crean las primeras bacterias fototróficas, que eran anoxigénicas, y con ellas empieza a cambiar un poco el ambiente también que estaba en el planeta. Obviamente aquí también hay que recordar que ese asteroide que logró también destruir parte de la naturaleza que en ese momento tuvo mucho que ver, pero también esa evolución que hicieron estas células.
esas células que se volvieron fototróficas, pues tomaban ese dióxido de carbono y lo empezaron a transformar en oxígeno. Así que la atmósfera empieza a transformarse. Con la producción de oxígeno que producen estas bacterias, pues empieza a dar algunas modificaciones. En esas modificaciones, pues las bacterias también siguen evolucionando, cambiando, y algunas llegan a convertirse en células eucariotas, que recordemos que son células que si tienen un núcleo definido, las bacterias o arqueas no lo tienen, las eucariotas sí lo tienen, y además tienen muchos organelos que le permiten tener diferentes funciones. Con esta evolución, entonces empezamos a ver cómo estas bacterias que se volvieron fototróficas se convierten, permítame un segundo, doy ingreso. Se convierten en algas, las algas después evolucionan y se convierten en plantas. También esas bacterias también pueden evolucionar como protozoos, es decir, por ejemplo, como las amebas, y esos protozoos, esos primeros eucariotas, dieron ya después la vida a lo que conocemos como animales, primero inicialmente como invertebrados, luego vertebrados, hasta que ya llegamos hasta el punto en que estamos nosotros. Entonces, la célula por eso se conoce como la base principal de la vida. De una célula se dio el origen al resto de lo que tenemos acá. Con estos cambios se empieza a hablar de taxonomía, y cuando hablamos de taxonomía, recuerden tarea 2, iniciamos con el dominio. Cuando estábamos en el colegio, los que somos un poco más mayores en el colegio, nos decían que habían 2 dominios, procariota y eucariota, o arquea y eucariota, era lo que hablábamos normalmente. Con esto que les acabo de mostrar y con varios estudios, se ha determinado que ese dominio que se conocía como dominio arquea se divide realmente en 2, en dominio bacteria y dominio arquea. El dominio arquea son microorganismos, realmente bacterias, que en su pared celular y en su membrana celular tienen sustancias como ésteres y éteres que les dan la protección para sobrevivir a ambientes extremos. Entonces dirán, profe, pero eso fue al principio de la vida. Pues resulta que todavía en nuestro planeta hay condiciones extremas donde ellas todavía, a pesar de todos estos años, todavía sobreviven. Por ejemplo, en el Parque Yellowstone de Estados Unidos, ahí tenemos lagos que son ácidos, con una gran cantidad de azufre, y además temperaturas que pueden llegar hasta los 45 o 50 grados centígrados. Que los únicos que van a sobrevivir son esos microorganismos. En los polos también tenemos este tipo de organismos. Si los miramos aquí en Colombia, los podemos ver donde están los termales, donde hay volcanes, todavía sobreviven algunos de ellos. En las salinas, porque, por ejemplo, algunos pueden sobrevivir a condiciones muy altas de sal, o cambios extremos de ácidos o bases. Y todo esto, pues, por ejemplo, para la parte ambiental es clave porque con ellos podemos hacer diferentes estudios de cómo poder mejorar las condiciones ambientales, qué podemos buscar para darle mayor soporte a nuestras plantas y puedan sobrevivir a los cambios que dan, por ejemplo, las nevadas. Cuando, por ejemplo, en los meses de enero, junio, cuando se bajan tanto la temperatura, cómo podemos proteger las plantas. Esos estudios nos pueden ayudar con esas bacterias. El resto de bacterias que evolucionaron un poco más hacen parte del dominio bacteria. Tanto bacteria como arquea son células procariotas, y el resto de organismos somos eucariotas. Aquí está la imagen de los dos. Células procariotas, células que tienen su ADN de forma circular a lo largo del citoplasma, y lo que me varía de la una de la otra es esos ésteres y éteres que componen la pared y la membrana nuclear. Bacterias, si ustedes se fijan en la pared, no es tan gruesa como en la arquea. La arquea debe ser así para soportar esos cambios extremos que hablábamos hace un momento. Bacteria tiene pared celular, membrana celular, pero no es tan fuerte como la de las arqueas. Siendo las dos bacterias, vean que cambia.
Y el eucariota, pues es más especializado, si tenemos un núcleo definido donde está nuestro ADN, ese material genético. Tenemos organelos especializados, como por ejemplo las mitocondrias, que son las que producen energía, es decir, que toman el alimento que ingresa y lo convierten en ATP, en energía. Los ribosomas, que son los encargados de convertir la información del ARN en proteínas. Bueno, tenemos una gran cantidad de organelos que nos permiten esa funcionalidad. Y dentro de la célula eucariota tenemos célula animal y célula vegetal. Cambios entre ellas. La célula animal no presenta pared celular, solamente la membrana, y la pared sí contiene los dos, tanto pared como membrana celular. Ese cambio es que le permite a las plantas tener tanta facilidad para sobrevivir a cambios extremos que nosotros no lo podríamos hacer. Ellos pueden sobrevivir a vientos fuertes, a lluvia, pues porque esas células, la forma de sus células y esos organelos les van a dar esa protección. La célula animal no posee cloroplastos porque nosotros no somos autótrofos, no hacemos fotosíntesis. Requerimos de otros animales para podernos alimentar, es decir, de otra materia orgánica, mientras que los vegetales sí lo tienen porque dentro de los cloroplastos está la clorofila, que es la que permite que ellos hagan ese proceso de fotosíntesis y produzcan su propio alimento. Los dos poseen vacuolas. Recuerden que las vacuolas son organelos que almacenan agua, pero en el caso de los animales, las vacuolas son mucho más pequeñas. El almacenamiento de agua no se requiere tanto como si lo tiene la célula vegetal, que su vacuola, vean, es toda esta blanca que se ve a este lado. Es bastante grande. La forma generalmente es irregular en los animales, no es redondita como siempre nos lo han mostrado. Algunas sí lo son, pero van a darse cuenta que es más bien como irregular. La célula vegetal es rectangular, aunque puede variar en algunas veces la posición, pero generalmente es rectangular. La célula animal procede de centriolos, donde, pues digamos que en este caso, el principal fuente de carbono, de carbohidrato que almacena, es el glucógeno. A los que les tocó en la tarea 2 el jamón, ese era el carbohidrato que tenían que colocar ahí. Es el glucógeno, es el que almacenan como carbohidrato las células animales. En el caso de la célula vegetal, el carbohidrato que más tiene esa información, el que contiene todo ese carbono que se recogió del dióxido de carbono, es el almidón. El tamaño varía, las células animales son mucho más pequeñas, entre 10 a 30 micras es su tamaño, mientras que las células vegetales son más grandes, y el tamaño varía entre 10 y 100 micras. Pues aquí lo que vamos a hacer es observar, o les voy a presentar cómo se ven las muestras de diferentes vegetales y animales, cambiando el tinte que se les adiciona y el objetivo con el que se va a visualizar. Esto que tenemos aquí es la muestra del tejido epidermal de la cebolla. Cuando nosotros cortamos la cebolla, entre cada gajito aparece una tela que es muy delgada. Esa telilla que aparece ahí se llama tejido epidermal. Su función es la de protección. Me protege cada uno de esas capas de la cebolla. Entonces, de ahí tomaríamos esta muestra que ustedes están visualizando. Para poder ver muy bien la muestra, utilizamos un colorante que se conoce como Lugol. El Lugol realmente es yodo yoduro, es decir, yodo. De eso está compuesto. Y el color que toma es color amarillo. Como lo están observando en este momento, es el color que tiene el tinte que estamos observando. ¿Qué tenemos que hacer para poder observar la muestra? Pues primero cortar esas capas de la cebolla, retirar el tejido epidermal. Sobre la lámina colocaríamos la muestra de la cebolla, una gotita de Lugol y la minilla para poderla observar. Y observaríamos en 4, 10 y 40X. 4X. Señora. Profe, una pregunta. Digamos, si se hace la muestra, digamos, con una capa de cebolla húmeda, ¿afecta? ¿Podría ¿No se ver? puede?
si no tiene que ser seca y afecta, Sí, se digamos, podría la ver. composición. Lo que pasa es que puedo diluir un poquito el colorante, pero se puede observar una gotica de agua para asegurar y después la de Lugol. Vale. Ah, bueno, muchas 4X, gracias. miren cómo se observa. Se ven como las celdillas que decía Anthony Van Leeuwenhoek, son las células de la cebolla, las estamos viendo aquí como si fueran ladrillitos. ¿Qué observamos ahí? La de forma de cada célula, de su pared celular, pero realmente cerca no lo vemos, pero sí vemos cómo está constituido ese tejido epidermal de la cebolla. 10X, pues disminuimos el área, ya no lo vemos tan grande, solo una parte más pequeña, y en ella, fíjense en que ya vemos cambios, estamos visualizando mejor la forma de las células. Si ustedes recuerdan, yo les decía que en general sí es rectangular, pero puede variar en algunas condiciones. Vean, por ejemplo, esta no es completamente rectangular, al final terminó como un poquito triangular, pero realmente digamos que la base sí es rectangular. ¿Qué observamos? Esto grueso que se ve aquí, que me divide una célula de la otra, es la pared celular, y esto amarillito que tenemos aquí, ese punto, sería el núcleo. Nos llevamos a 40X, pues nuevamente disminuimos el área. Se nota claramente es con la cantidad de células que estamos observando. Aquí por lo menos estarán unas 50 células, mientras que por este lado estamos observando más mal contadas unas 8 o 10 células. ¿Qué vemos acá? Lo más grueso es la pared celular. Si ustedes se dan cuenta, en el interior se ve una línea delgadita blanca. Esa sería la membrana nuclear. Perdón, membrana celular. El nuclear sería del núcleo. Y este punto amarillo, ese sí es el núcleo. Si no le hubiéramos agregado Lugol, sí veríamos la diferencia de una célula con la otra, pero no hubiéramos visto el citoplasma, que es lo que rellena acá, tampoco hubiéramos visto la membrana nuclear, ni mucho menos el núcleo. Agregamos Lugol para que nos facilite observar los organelos de la cebolla, en este caso su tejido epidermal. No significa que no tenga más, solamente que con este colorante solamente pudimos observar esta muestra. Siempre se hace con Lugol, puedes variarlo, puedes utilizar, por ejemplo, azul de metileno, fuchina o safranina. Realmente lo que hacemos es un colorante que nos permita visualizar los diferentes organelos de la célula. El más común es el Lugol. Listo. En la papa, lo que debemos hacer es hacer un corte transversal. Si esta fuera una papa, la cortamos y de esta mitad, con la ayuda de un bisturí, tomaríamos de esta parte como amarillita, como beige, una muestra delgadita, ojalá lo más transparente que se pudiera tomar. En la muestra, entonces, tengo la lámina, colocaría en el pedacito de papa una gota de agua para asegurarlo y nuevamente una gota de Lugol. Recuerden que Lugol es yodo yoduro, es decir, yodo. Y ahí sí colocamos la laminilla y observamos. Les voy a contar el fundamento de lo que ocurre aquí para que puedan identificar qué está ocurriendo. Si ustedes recuerdan, hace un momento les decía que las células vegetales almacenaban un carbohidrato que es muy común en ellas. ¿Recuerdan el nombre de él? ¿De ese carbohidrato? Carbohidrato. ¿Almidón? Almidón. La celulosa. Es el almidón, muy bien. Aquellos que tuvieron en su tarea 2 las galletas, tenían que buscar que las galletas estaban hechas con harina de trigo y la harina de trigo, porque es un vegetal, tenía almidón. Y ahí se dieron cuenta que el almidón era un disacárido, un oligosacárido porque estaba compuesto, perdón, ese era un polisacárido porque estaba compuesto por varias cadenas de glucosa unidas entre sí, alargadas, y además esas cadenas alargadas estaban unidas a otras cadenas de glucosa. Tiene el almidón entonces, está constituido por glucosas y, como les digo, son cadenas alargadas y unidas también a otras cadenas. Están unidas una glucosa con la otra por enlaces alfa 1, 4 y unidas a otras cadenas a través de un enlace alfa
1, 6, es decir, esos números es el número de carbono con el que se unen una glucosa con la otra. ¿Por qué explico esto? Esa es la estructura principal del almidón. Normalmente estando así, pues se ve de color beige, amarillo, como el de la papa, como el de la harina. Y les decía que aplicábamos el colorante Lugol, que les expliqué que estaba compuesto por yodo. Resulta que el Lugol, cuando está solito, tiene color amarillo, como lo vimos hace un momento con la cebolla. Pero cuando tiene contacto con el almidón y básicamente con esos enlaces alfa 1,6 que me une una cadena alargada con otra, el yodo se va a unir a estos enlaces, los que me unen una cadena alargada con la otra. Y al unirse, resulta que me va a cambiar de color el Lugol. Ya no va a ser amarillo, sino que donde haya almidón y sobre todo estos enlaces, va a cambiarme a color morado. Es decir, que cuando yo agrego Lugol al almidón, va a cambiar de color amarillo a morado. ¿Queda clara esa parte? Sí, señora. Listo, gracias. Sergio, buenas noches, no te preocupes, sí queda grabado. Apenas terminemos esta sesión teórica, más o menos se demora unos 15-20 minutos en descargar el video. Yo se los comparto a través del grupo de Skype y del foro del componente práctico. Bueno, entonces ya está clara la información. ¿Qué ocurre? Entonces, las células de la papa tienen un organelo especial que me va a permitir almacenar almidón, que se conocen como amiloplastos. Los amiloplastos, entonces, para que ustedes les quede un poquito más claro lo que vamos a hablar de ahora en adelante. Cuando termine la palabra en plasto, significa organelo. Generalmente es un organelo de almacenamiento. ¿Y qué me almacena? Pues el prefijo, con lo que empieza la palabra. En este caso es el almidón. Entonces, el amiloplasto son organelos que me van a almacenar almidón. Todo esto que acabamos de hacer es para poder observar esos amiloplastos, ese almidón que está en el interior de las células. Entonces, en 4X que vamos a observar, pues podemos ver las células. En este caso fue una muestra muy delgadita, por eso se ven tan separadas las muestras, pero cuando queda un poco más gruesa, pues lo que vamos a ver es un poco de organelos más pegaditos, no tan separados los amiloplastos, sino más bien bien pegadito, todo morado. Las vemos separaditas, vemos la forma de la célula, que es medio hexagonal, pero no más. 10X, ahí sí observamos más claramente esos amiloplastos que está ocurriendo en ellas y se alcanza a observar algunos organelos que hacen parte de esa célula y su citoplasma. 40X, fíjense muy bien que aquí se nota el interior de esos amiloplastos que aquí se veían lejanos, aquí sí los vemos claramente. Y el color morado pues nos denota que es un amiloplasto, este es el almidón. En ningún otro organelo hay acumulado almidón. Puede que aquí hayan, eso amarito que se ve aquí sea una vacuola, será un cloroplasto, pero en este caso nos fijamos en lo morado porque lo que queríamos ver era esos amiloplastos. Siguiente muestra es la alodea. La alodea es una planta acuática cuyas hojas son muy delgadas, tanto que nos permite visualizar claramente su interior. Por eso, casi siempre en los laboratorios de biología se visualiza una hojita de ellas. Al ser tan delgada, realmente no hay mucho que hacer para poderla procesar y observar. Simplemente es en la lámina, colocamos la hojita, es como una forma de luna lo que tiene esa hojita, una gota de agua y laminilla, y con eso se observa. 4X, ¿qué observamos? Vemos las celdas, es decir, esas células cómo se forman en la hoja, vemos unos punticos verdes y ya, no se ve tan claramente qué es lo que está ocurriendo. 10X, recuerden que a medida que aumentamos el número de veces que se está proyectando la muestra, estamos disminuyendo el área que se está observando. En el de 10X, pues podemos ver más claramente eso que está adentro, que se ve color verde, y se ven las paredes celulares que son bastante gruesas, pero todavía no logramos ver célula a célula. Pero en el de 40X sí se logra ver.
Entonces aquí sí vemos muy bien las células. Si se dan cuenta, se ve claramente la distinción de una célula con la otra. Eso que me da la separación de una célula con la otra, recuerden que es la pared celular. La línea blanca que está en su interior es la membrana. ¿Y qué más podemos visualizar? Esto verde que está acá, ¿ustedes qué creen que es? Recuerden que no tenemos ningún colorante. Eso es tal cual como es la muestra, que es una hoja. ¿Qué creen que es eso? El núcleo, profe. Cloroplastos. Clorofila, sí. Listo, sí son los cloroplastos. No es el núcleo porque parece que solamente tenemos un núcleo, en este caso para las células vegetales. Hay algunas células que tienen más de un núcleo, por ejemplo, en los hongos filamentosos que veremos la otra semana. Para las plantas serían los cloroplastos. Entonces recuerden lo que les decía hace un momento. Plasto es un organelo de almacenamiento y ¿qué me está almacenando? No el cloro, ¿no? Es la clorofila para poder hacer fotosíntesis. Resulta que al ver esta muestra también podemos visualizar otro tipo de procesos que ocurren en este momento. Entonces, si ustedes recuerdan, les decía que los cloroplastos me van a permitir hacer fotosíntesis. La fotosíntesis, recuerden que requiere de varios elementos. Dentro de ella está que esté la clorofila, que tengamos luz generada por el sol o luz artificial como la que nos está generando en este momento el microscopio. Esa luz que estamos viendo ahí es artificial, es la lámpara que tiene el microscopio. Que tengamos agua y que tengamos la disposición de la célula para poderlo hacer. En este caso, si ustedes se dan cuenta, dentro de esta célula tenemos regaditos los cloroplastos a lo largo de ella. Más o menos 5 minutos después de que tengamos la muestra ahí en el microscopio, vamos a empezar a ver algo que se conoce como ciclosis. Los voy a anotar. La ciclosis es un movimiento que realizan los cloroplastos. Es un movimiento permanente giratorio donde se va a activar ese cloroplasto y van a empezar a verse que se empiezan a mover muy pegaditos a la pared celular. Ese movimiento, esa activación, ese giro que están realizando es para que inicie el proceso de fotosíntesis y la planta pues pueda alimentarse. Entonces es vital que estén ahí tanto los cloroplastos y que esté la luz del sol para que se dé la ciclosis. No solamente luz del sol, una luz artificial puede ser. Entonces eso es lo que podríamos ver ahí. Siguiente muestra sería la muestra de tomate. En el tomate, entonces, igual tomaríamos una muestra del tomate y en la mitad lo tomaríamos y en la parte de la pulpa, no donde están las semillas, de la pulpa más o menos se toma una muestra de unos 2 milímetros, puede ser 1 centímetro de grueso, de ancho. Se coloca en la muestra, se le coloca la minilla, no hay necesidad de colocar agua u otro colorante, se hace un poquito de presión y se observa al microscopio. ¿Qué queremos ver con el tomate? Otros organelos, en este caso son cromoplastos. Organelos para almacenar color. En este caso, para el tomate, son de color rojo, pero por la luz que nos da el microscopio lo vemos más como un café, pero realmente es un color rojo lo que está ocurriendo ahí. Profe, ¿es lo mismo que el beta-caroteno? No, ¿O son no? algunos colorantes, pero son compuestos diferentes. Los betacarotenos también me dan color, pero en este caso no solamente lo da ellos, sino también, esto es como un cloroplasto, es decir, como la clorofila, pero de color, es lo que nos da acá. Pero digamos que tienen la misma función, que es dar un color, en este caso, un color rojo al tomate. ¿Qué observamos en 4X? Observamos las células, que se ven un poco más hexagonales, un poquito más redonditas. Recuerden que esto no tiene colorante, ni tampoco sustancias para que tengamos un color adicional. Simplemente lo que se vea de color deben ser esos
cromoplastos. 4X tenemos una visión muy amplia, un área muy grande del tomate, no podemos ver tan claramente. En 10X nos acercamos más. Vemos mejor la forma, que es esta hexagonal que está por acá. Recuerden que es que está una célula sobre la otra, por eso no se ve tan claro. Aquí tendríamos la otra, que está montadita. Y dentro de ella, pues observamos algo rojo, más bien como unos punticos cafés por el color amarillo, casi naranja, pero esos son los cromoplastos. 10X, nuevamente vemos esos cromoplastos en el interior. Vean, la célula, la pared es esta que está aquí fuera. Y al interior, esos rojos que podemos visualizar sin tener otro colorante adicional, serían los cromoplastos. Finalmente, veríamos la muestra de células animales. Vamos a ver dos tipos de células animales. Unas que encontramos como protección y otras que encontramos en la sangre. Mucosa bucal me va a servir para ver células escamosas de la piel o epiteliales. Células escamosas epiteliales. ¿Cómo se toma la muestra? Con un copito tomamos una muestra al interior de las mejillas. Suavemente, no bruscos, suavemente se toca la mejilla en el interior. Y eso donde tocó el copito, la muestra de la mejilla, lo llevamos a lo largo de nuestra lámina. Colocamos una gota de solución salina y una gota de un colorante que se llama azul de metileno. El azul de metileno van a darse cuenta que se utiliza muchísimo para ver muestras de gran tamaño. Y pues, me permite visualizar algunos organelos sin necesidad de aplicar otras sustancias o hacer otro procedimiento. Es bastante sencillo, como se puede ver. Y después se coloca una laminilla. ¿Qué observamos? Entonces, las células escamosas epiteliales tienen ese nombre porque parecen pequeñas escamas. Entonces, en la muestra, pues vamos a ver diferentes escamitas. Esas serían esas células escamosas epiteliales. Vemos varias, pero no visualizamos muy bien en 4X. En 10X ya nos acercamos un poco más. Vemos diferentes células. Vemos que en su interior hay un punto un poco más grueso, sería el núcleo. Y en 40X, ahí sí la visualizamos mucho mejor. Es esta de acá. Si se dan cuenta, no se ve tan gruesa su contorno, comparándola con una célula vegetal, debido a que recordemos que las células animales no contienen una pared celular, sino solamente una membrana nuclear. Por eso no se ve tan grueso. Solamente una membrana nuclear que me contiene y me da forma a la célula. En el interior se ve un tono de azul un poco más oscuro, sería el citoplasma, y este punto más grueso sería el núcleo. Es lo que podemos visualizar ahí. Finalmente estarían las células sanguíneas. Dentro de las células sanguíneas tenemos varios tipos. Recordemos que en ella encontramos algo que conocemos como glóbulos rojos o eritrocitos, que serían estos que tenemos acá. Su función principal es la de transportar oxígeno, tomarlo, transportarlo desde los pulmones, llevarlo a lo largo del cuerpo y recoger dióxido de carbono, llevarlo nuevamente a los pulmones para que sean expulsados. Esa es la función de ellos. Su forma principal es esta que están observando ahí, que es circular con una hendidura en su interior. ¿Cómo se ven en el microscopio? Son estos medio fucsia, medio rosaditos que los vemos acá. Si se dan cuenta, hay algunos que tienen un puntico un poquito más claro en su interior, porque sería esta hendidura que ustedes están viendo acá. La gran mayoría de células en la sangre son los eritrocitos, por eso en esta muestra que tenemos a este lado, vemos varios de ellos así rosados. Las otras células las conocemos como leucocitos. Son células que nos permiten tener protección y defensa contra sustancias que nos causen daño. Cada una de ellas tiene una función específica. Por ejemplo, los neutrófilos, estos que están acá, su función principal es dar una respuesta inmunitaria cuando llegue alguna infección, alguna bacteria, algún virus que nos llegue a atacar.
Ellos no están solos, también tienen que trabajar junto con los basófilos, también con los eosinófilos para poder trabajar. Los linfocitos también me trabajan con respecto a la defensa. Para poder atacar una bacteria o un virus es necesario que ellos tengan una memoria de lo que está ocurriendo. Entonces, eso es lo que ocurre cuando estamos infectados con alguna bacteria, con algún virus. Nuestro cuerpo empieza a defenderse y esas células que lograron defenderse y vencer a esa enfermedad le pasan la información a las otras para que cuando vuelva sepan cómo defenderse. Ese tipo de información de cómo defenderse en ocasiones se pierde. Simplemente es momentánea mientras ocurre la infección y se puede llegar a perder. ¿Cómo se logra que sea un poco más frecuente? Por ejemplo, con las vacunas. Lo que se está haciendo en este momento, por ejemplo, con el coronavirus, es buscar una vacuna que permita ingresar el virus o parte del virus a nuestro organismo, esa parte del virus o el virus completamente inactivados en que nos cause daño, pero que su presencia active estas células, estas células sanguíneas, ellas sepan cómo defenderse. Es necesario que se aplique nuevamente una dosis de refuerzo para que no se les olvide esa información y cuando llegue el virus de verdad a atacarnos, pues ellas puedan defenderse. ¿Cómo sabemos en una muestra qué tipo de células sanguíneas estamos observando? Básicamente es teniendo en cuenta esta imagen que está acá. Si ustedes se fijan, les decía que en ese momento la mayoría de ellas así rosaditas serían los eritrocitos. Pero si ustedes se fijan, por favor, en esta muestra, en esta célula de acá, voy a ahorrarla para que la vean un poco mejor. Por favor, díganme, comparándola con estas de acá, ¿de qué tipo de célula estamos hablando? Eritrocito. No, eritrocitos son todas estas rosadas que están acá, solitas que no se les ve nada en el interior. Estamos hablando de esta de aquí adentro. ¿Neutrófilo? Sí, señora, sería un neutrófilo. ¿Cómo sabemos? Vean, están unidas, se ven 3 bultos en su interior, véanlo acá. Sería un neutrófilo. Esta de acá. Basófilo, ¿sí? Sería un basófilo, sí, señora. Así les podemos identificar. Las plaquetas son un poquito más difíciles porque hay que hacer otro colorante, pero con las plaquetas la función de ellas es ayudarnos a cicatrizar. También es un mecanismo de asepsia, es decir, de tener que ingresar la infección cuando hay una cortadura, una herida, y empieza el proceso de cicatrización. Entonces, digamos que esa sería la parte teórica de este componente. Importante que revisen un video que aparece ahí, donde nuevamente ahí se les explican cada una de esas 5 muestras que les acabo de mostrar, pues ahí a través de la voz de otro tutor explicamos nuevamente lo que se debe observar, cómo se debe ver. Y es importante que cuando ustedes realicen su informe de laboratorio, se fijen en el caso de la práctica 2, de la imagen que están proyectando. Aprovechen que tienen en PDF y en un momento se los voy a compartir en Word. Pueden ampliar la imagen para poderlo visualizar un poco mejor como si estuvieran en un microscopio. Entonces, amplíen la imagen, visualicen muy bien y contesten ahí sí el resto de preguntas que me está presentando la tabla. Ejemplo, me está pidiendo, visualizamos la muestra, son las muestras de lo que les acabo de mostrar. Como les digo, si no me entendieron, pueden volver a ver este video de lo que estamos viendo o el link que les aparece en su protocolo de la actividad práctica 2. Tipo de células colocar, si es una célula eucariota, procariota, si es eucariota, decir si es célula vegetal o célula animal. El tejido donde se encuentran, pues yo hace un momento les decía si era un tejido de protección, un tejido de soporte, decir de qué se trata. Y una descripción general. En la descripción general es decir, ¿qué están observando ahí? Yo les decía, se observan cloroplastos, se observa la pared, se observa el núcleo, observamos cromoplastos, amiloplastos. Eso es lo que deben colocarme a este lado. Contestan cada una de esas muestras que están ahí, igual que las preguntas que aparecen aquí, y con eso
terminarían. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Dime. Es que ahí en la tabla, después de que hice las células sanguíneas, dice qué tipos diferentes se encuentran en una muestra de sangre. Esquematice dichas formas. ¿Ese esquematice toca poner las fotos de las células? Las fotos de las células, sí, señora. Ah, dice, profe, gracias. Sí, esquematizar es dibujar, en este caso es, pues como no podemos dibujar ahí, es que tomen, busquen imágenes de las diferentes células sanguíneas y las coloquen ahí. ¿Neutrófilos es lo mismo que glóbulos blancos? Sí, dentro de los glóbulos blancos encontramos los neutrófilos, blastófilos, todos los que les acabamos de mostrar, ahí hacen parte de los glóbulos blancos. Los rojos son los eritrocitos, el resto, digamos que comúnmente los conocemos como glóbulos blancos. La actividad se debe enviar, no Robinson. Ustedes deben realizar hoy de forma individual o si deciden trabajar en grupo, recuerden que máximo de 3 personas. Deben realizar hoy sus informes 1 y 2 y lo van almacenando ahí. Dentro de 8 días hacen su práctica 4 y 5, la van guardando. Dentro de 15, práctica 5, 6 y 7. Y cuando todo esté consolidado en un solo documento, el 12 de noviembre me suben ese trabajo aquí a su aula del componente práctico. En la parte donde dice componente práctico virtual, entrega la actividad. Solo subimos un documento, lo subimos ahí, consolidando las 7 prácticas. Recuerden que si lo van a hacer en grupo, en el informe como tal debe aparecer el nombre de los integrantes, máximo 3. Los 3 integrantes acá, pero cada uno, así tenga el nombre, tiene que ser el nombre aquí de los 3, pero cada uno me va a subir su documento a este lado. ¿Por qué? Porque requerimos que quede evidencia de que ustedes subieron su tarea a este lado, por esa parte. No se hace retroalimentación de la actividad durante la semana como lo hacemos con otras tareas, pues porque para eso estamos en este encuentro sincrónico. Si hay preguntas, pues se manejan hasta máximo las 10 de la noche a través del grupo de Skype, que también ya se los comparto. Para los que no hayan ingresado, también lo hagan por ese lado, pues porque ahí les enviaré rápidamente, una vez acabe la grabación de este encuentro, les enviaré el link de acceso. En el foro del componente práctico, en este lado, también les va a aparecer ese link para que lo puedan revisar. Liliana, ahí aparece el 29 de noviembre porque hay grupos que inician su componente práctico la segunda semana de noviembre. Por favor, a esa fecha no le hagan caso. Si ustedes revisan su guía del componente práctico, ahí claramente dice que terminada la última sesión, que para nosotros es el 12 de noviembre, tienen 3 días máximo para subir su informe de laboratorio. Es decir, máximo 15 de noviembre para poderlo hacer. No se confíen de que nos quedan 2 semanas para hacerlo. Aprovechen ahorita esta hora y mentiras, 2 horas 20 minutos que nos quedan para que, ya que tienen fresquitos los conocimientos, hagan su informe. No se les olvide que este sábado tenemos la entrega de nuestra tarea 3 y no lo dejen para lo último. Sé que hay muchos haciendo componentes prácticos al tiempo, así que aprovechen estas 2 horitas y 20 minutos que nos quedan para hacer su actividad. Por favor, no se les olvide diligenciar el formato de asistencia que también se los compartí hace un momento. ¿Qué grupo colocan? Grupo 20, perdón, grupo 22 que son ustedes. Y cualquier duda también a través de este grupo de Skype. Como les digo, no hay una retroalimentación, pero aprovechen el tiempo que tienen ahorita, máximo hasta las 10 para poder contestar preguntas del componente práctico. Les agradezco, muchachos, su asistencia. Nos vemos entonces, si tienen preguntas, por el grupo de Skype. Máximo hasta las 10 de la noche. Muchas gracias. Le están llegando como